grabar. Perfecto. Muy bien. Estamos en el tema de categorías y subcategorías. Las categorías pueden ser apriorísticas antes de que hayamos ido a trabajo de campo o emergentes, que son las que salen después del trabajo de campo. Son instrumentos que nos van a permitir hacerle el tratamiento de la información. Bien. Cuando lleguemos entonces a... Este es un ejemplo de una investigación que yo desarrollé. Ustedes tienen su objetivo general. Su objetivo general. Su objetivo general deviene de una idea que está escrita en el planteamiento del problema. Esa idea yo la describo, la desmenuzo de tal manera que se me vuelve tan precisa que la puedo convertir en forma de pregunta. Y al convertirla en forma de pregunta, la puedo transformar en forma de acción. Por eso, cuando hablamos de acción, hablamos de los verbos en infinitivo. Ar, ir. Entonces, si yo convierto esta acción en pregunta, entonces yo podría decir, ¿cuál es el uso del concepto competencias en documentos oficiales? Entonces, ¿a dónde yo quiero hablar? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar al ejercicio de carácter dialéctico que hay entre el planteamiento del problema como una derivación argumentativa que soporte la pregunta. Pregunta que a su vez sostiene la acción. Acción a su vez que se soporta en ideas que se han originado previamente. ¿Por qué es importante esto? Porque llegó el momento donde ustedes tienen que desmenuzar los objetivos específicos que han venido trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo del primer objetivo específico. Ese primer objetivo específico reza en este ejemplo como rastrear los primeros vínculos del concepto competencias, Eso deviene de una pregunta. Pregunta principal de la cual deviene, ¿cuáles son los primeros vínculos del concepto? Entonces, obsérvese acá que todo objetivo específico deviene de una pregunta. Todo objetivo específico deviene de una pregunta que debe estar soportada en todo ese arco argumentativo del planteamiento del problema. Entonces, el planteamiento del problema, en algún renglón, en algún párrafo, debió haber sostenido toda la argumentación o todo el constructo, toda la construcción argumentativa, debió haber hablado de preguntarse sobre cuáles son esos primeros vínculos o si existían esos primeros vínculos. De tal forma que se plantea esa pregunta, ¿ve? ¿Cuáles son los primeros vínculos? No se la planteó como pregunta principal, sino como una de las preguntas insertas dentro de la pregunta principal. De ahí que cuando fue transformado ese objetivo en forma, esa pregunta en forma de objetivo general, también se transforman esas preguntas pequeñas o que están insertas en la pregunta general en objetivos específicos. Bien, cuando yo me devuelvo al arco argumental del planteamiento del problema, también entonces en ese arco argumental encontré posibles explicaciones que en su momento yo consideraba que eran relevantes. Entonces yo decía, primeros vínculos a buscar, porque eso sería importante buscarlo desde las primeras acciones que hubo, desde las consideraciones o ideas pedagógicas que se plantearon, o desde la tesis que fundamentan dichas ideas. Bien, entonces fueron los primeros vínculos en ese arco argumental que yo tenía previos. Si yo me devuelvo entonces, esos primeros vínculos vendrían siendo, o sea, esa explicación que yo le di a esta pregunta, que es la que me sostiene el objetivo específico, es la que en última instancia es la primera categoría. Obsérvese entonces. Si yo tengo la pregunta, ¿cuáles son los primeros vínculos del concepto competencias en la construcción y desarrollo curricular en la educación superior en Colombia? Pregunta, esta, que me va a soportar el objetivo específico número 1.
rastrear los primeros vínculos del concepto de competencias en la construcción y desarrollo curricular en la educación superior en Colombia. Y tengo explicaciones a esta pregunta. Entonces yo digo, primeros vínculos, busquémoslos desde las primeras acciones. Si yo me estoy diciendo eso, entonces estoy diciendo que primeras acciones las voy a buscar desde los documentos oficiales. Es decir, esa posible orientación metodológica me debe permitir a mí ser la primera categoría de abordaje de mi proyecto de investigación. Esa primera categoría de abordaje es la que a su vez yo transformo en forma de pregunta. ¿Cuáles son las primeras acciones desde documentos oficiales orientadas a concebir el concepto de competencias? Si se dan cuenta, cada categoría yo tengo la posibilidad de convertirla en pregunta. Y lo mismo va a ocurrir necesariamente cuando yo hablo en términos de subcategorías. Yo una subcategoría también la puedo convertir en pregunta. Y entonces ahí viene la pregunta. Bueno, Wilfer, ¿cuántas preguntas yo puedo sacar de una categoría y de una subcategoría? Una o varias. De ahí que yo tengo un constructo en forma de preguntas, que es la forma más natural, hermenéutica, comprensiva de hacer un proyecto cualitativo. Es decir, tengo preguntas a las cuales les estoy buscando su respuesta. Tengo preguntas. Siendo así, entonces, yo construyo preguntas porque es la forma más fácil de abordar una investigación cualitativa. Entonces, voy a buscar otro ejemplo bien distinto. Miremos este ejemplo. En este ejemplo, tiene la misma lógica. Está el problema de investigación, está las preguntas de investigación, está el objetivo general de investigación, están los objetivos específicos de investigación, el primero, y entonces entramos ya en lo puntual. Llego yo y digo, objetivo específico, identificar los cambios en las actividades económicas domésticas de los habitantes del corregimiento San Félix del municipio de Medellín que han habitado la región entre 7 y más años. Es el objetivo específico. Entonces yo digo, ¿y qué categorías puedo trabajar yo allí? Entonces pienso en términos de una o más categorías. Es decir, uno en un proyecto, en cada objetivo específico uno puede sacar una o más categorías. ¿Cuántas? Cuantas el concepto primordial o los conceptos fundamentales primordiales de ese objetivo específico le permitan sacar adelante. Entonces tengo, por ejemplo, categorías en este ejemplo como actividades económicas y segunda, cambios en 7 y más años. Bien, tengo dos categorías. A cada categoría, entonces yo le planteo una subcategoría. Una o más. Preferiblemente dos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una especie de subdivisión de la categoría. Entonces estamos hablando de subdivisión de la categoría. Entonces estamos hablando de subcategorías. Entonces, actividades económicas. Entonces yo digo, 2, ingresos familiares. Y la clasifico inclusive por edad en que trabaja. Y luego digo, población económicamente activa. Tengo 2 subcategorías. De igual forma, abajo, en el ejemplo de abajo, digo, cambios en 7 y más años. De subcategorías, estabilidad laboral, económica y familiar. Y siguiente subcategoría, condiciones en los cambios.
Entonces, tengo las categorías y subcategorías. Si yo, aquí no está escrito, pero si yo fuera a plantear de aquí una pregunta, entonces yo tendría que pensar en términos del objetivo específico, qué es lo que está buscando. Y pensar entonces cuál vendría siendo la pregunta para esta categoría. De igual forma, pensar cuál sería la pregunta para esta otra categoría. Pensar cuál sería la pregunta para ingresos familiares. Y pensar entonces cuál sería la pregunta para población económicamente activa, así como para estabilidad laboral, económica y familiar y condiciones de los cambios. De tal forma que al plantearme una sola pregunta soporte de esta subcategoría o varias preguntas, me van a servir para algo que se llama protocolo o instrumento para desarrollar el trabajo de campo. Ustedes cuando entonces deciden ir a trabajo de campo, ustedes dicen, ve, quiero ir a trabajo de campo, pero considero, creo que el trabajo de campo en este caso lo voy a hacer mediante una entrevista y mediante una observación. ¿Esos qué son? Esas dos son técnicas de investigación que usted consideró por su libre albedrío como investigador. Usted consideró que mediado por estas dos técnicas, la entrevista y la observación, iban a poder responder esta pregunta o iban a poderle dar respuesta a esta categoría, a esta subcategoría, que parcialmente le da respuesta a esta categoría. Entonces, usted le hace la entrevista al adulto habitante de casa, en este ejemplo. Y usted dentro del protocolo de preguntas o dentro del instrumento de entrevista, que es lo mismo, usted va a tener entonces preguntas que van a estar orientadas precisamente a los ingresos familiares y que esas preguntas que están orientadas a los ingresos familiares no van a ser las únicas preguntas en ese momento que ustedes tengan de la entrevista con ese adulto habitante de la casa. Ustedes posiblemente en esta columna que se llama entrevista desarrollen muchas más preguntas en esta columna, más preguntas que consideren en un momento determinado es importante hacerle al adulto habitante de esa casa. Por tanto, de una entrevista que yo haga a un adulto, puedo estar conociendo a todos los objetivos específicos o a los objetivos específicos que yo considere son relevantes a los cuales le puedo contribuir. Bien, lo mismo va a pasar con la observación. Entonces, la observación, si es una observación participante, si es una observación de campo abierta, si es una observación de cerca, si es una observación metódica, dependiendo del tipo de observación que usted desee trabajar, usted también debe plantear unos indicadores que permitan efectivamente alcanzar lo que usted se pretende en esa subcategoría puntualmente. Bien, estas técnicas que usted aplicó, la 1, la técnica 2, usted las debe sistematizar. La sistematización es muy importante. Entonces, vamos a entrar al fenómeno de sistematización. A todas les he recomendado que efectivamente las trabajen por fichas técnicas, sin que sean las fichas técnicas la única forma para poder sistematizar, pero sí una forma fehaciente, una forma estratégica para poder sacar adelante el proyecto de investigación. Bien, en la ficha técnica, entonces, yo les he pedido que ustedes sean rigurosas. Les he tratado de explicar la ficha técnica, el rol que cumple, pero también hay que decir algo claro, y es que posiblemente
en algunos casos no se esté haciendo de la forma recomendada, pero no se convierte en un problema necesariamente el hecho de que no las estén haciendo de la forma adecuada, sino que no les están sacando el jugo a las fichas técnicas. Entonces, parte de la pregunta es ¿cuál es el rol de una ficha técnica? Permítame entonces, busco en un momento la ficha técnica acá como para podérselas compartir, aunque no es lo que en este momento me interesa de forma precisa, porque en este momento vamos a hablar de triangulación, pero aunque vamos a hablar de triangulación, y es el tema que nos preocupa en este momento, me detendré un momento en darles el valor de la ficha técnica. Bien. Entonces aquí tengo este ejemplo de la ficha técnica. Bien. En esta ficha técnica, ustedes encuentran, por ejemplo, que es una ficha con una intención. Su intención es una ficha de análisis de contenido. Wilfer, ¿cómo así? O sea, las fichas tienen diferentes intenciones. Las fichas son para sistematizar todo aquello que usted quiera sistematizar. Hay fichas técnicas que usted las puede utilizar para talleres, para entrevistas, para observación, para análisis de contenido. Esta puntualmente es de análisis de contenido. Obsérvese que aquí aparece en la parte inferior análisis textual. Y en la parte superior aparece la codificación de la ficha. Esta es la ficha número 23. Inclusive mire cómo colocan 0023. ¿Por qué? Porque aquí se están planteando que posiblemente lleguen a las 1000 fichas. 1000 fichas. Y entonces dicen, de Taylor y Bogdan, plantean introducción a los métodos cualitativos de investigación, y plantean cuál es el contenido. Y plantean el contenido entrecomillado. Y sacan las palabras claves. Pero piensen lo que también se utiliza para entrevista, y se utiliza para taller, y se utiliza para todo. Es decir, la ficha te permitirá de forma sintética traer a colación lo importante que hubo del evento en el cual estuviste. No todo el evento. La ficha no es para bajar toda la entrevista. La ficha no es para bajar o describir lo que hubo en el taller. No es para eso. La ficha es para seleccionar lo que realmente fue significativo del proceso mismo, y entonces al volver eso significativo, lo que yo hago es describir en ella de forma lo más amplio posible, lo más puntual posible, lo que realmente fue valioso. Voy a ver si aquí tengo un ejemplo de entrevista, ficha de entrevista. Aquí tengo una de entrevista que yo hice en un proceso de investigación de hace 3 años. Entonces, localización, audio. Número de clasificación de la ficha, 01. Descripción, entrevista al doctor Luis Horacio Botero, vicerrector de investigación y extensión del ITM, 8 de junio. Me faltó colocarle el año. Palabras claves, aquí están las palabras claves. Contenido, abro entrecomillado el contenido. De lo que entrevisté, de lo que me dijo el autor.
y yo coloco entre el minuto 0:45 y el minuto 2:30. Y también coloco en el contexto de la entrevista, la primera pregunta se centró sobre De tal forma que esta entrevista que yo hice y que me ayudaron a sistematizar unos estudiantes, pudo haber tenido por acá algo valioso que yo consideré tenía que ver con teoría relevante sobre el tema que yo estaba trabajando. Entonces, eso valioso, aquí en la parte inferior, pude haber colocado soporte en tal autor. Para poder referenciar lo que efectivamente encontré relevante en campo. De tal manera que la ficha técnica se me convierte a mí en un instrumento de visualización de lo que micro pasó en campo, en trabajo de campo, no en la sistematización de toda la experiencia de trabajo de campo. Porque si yo voy a bajar todo lo que pasó en campo, a eso lo llamo diario de campo. Aquí, por el contrario, lo que pretendemos es sacar en relieve, sacar lo relevante que tiene que ver con las categorías y las subcategorías. De allí que ellas se me conviertan a mí en faros que me iluminen el ejercicio de sistematización en fichas que yo voy a hacer. Y yo empiezo a sacar todas las categorías que son previas, es decir, empiezo a sacar todas las categorías a priorísticas, o sea, todas las que ya había construido previamente, y me empiezan a surgir inquietudes si a lo mejor algo que no había tenido en cuenta y que obtuve mediado por la información de trabajo de campo, se me convirtió en valioso para poder aportar. Y al ver que eso es valioso, entonces la empiezo también a trabajar como subcategoría o como categoría. Siendo así, entonces, como consecuencia, perdón, siendo así como consecuencia, entonces, las fichas de contenido me van a servir a mí como lupa para hallar toda la información que me permita encontrar respuesta a las preguntas de las categorías y de las subcategorías, que a su vez me sostienen el objetivo específico. Es decir, ¿dónde se encuentran las respuestas para poder responder las preguntas de las categorías, de las subcategorías y de los objetivos específicos? ¿Dónde las encuentro? En las fichas de contenido. Aquí, por ejemplo, en este caso que les estoy mostrando de ese trabajo de campo que hice con el vicerrector del ITM en una entrevista, pueden encontrar que yo, una entrevista de 1 hora, pude sacar esta cantidad de fichas en una entrevista de 1 hora, equivalente a 15 páginas. 15 páginas. De 15 páginas, estamos hablando que saqué 13 fichas técnicas, fichas de entrevista, donde no me interesó la hora completa de entrevista con el vicerrector. No me interesó. A mí lo que me interesó de la entrevista con el vicerrector fue 13 comentarios clave que el vicerrector hizo y que yo fui anotando de forma precisa los momentos especiales que grabé en la grabadora que efectivamente vi eran relevantes para poder responder las preguntas de investigación. Entonces, cuando yo hablo de saturación,
después de la sistematización, es cuando yo confronto si efectivamente lo que hallé de la entrevista o de ese trabajo de campo me es material suficiente para poder responder las preguntas de investigación que están en las subcategorías, en las categorías y correspondiente al objetivo específico de investigación. Cuando yo digo sí, me es suficiente, pues ¿qué pasa? Avanzo. Entonces, me detengo. Voy a coger entonces los cuatro casos, perdón. Caso número 1. El equipo que está haciendo la investigación sobre violencia sexual en población femenina en la institución, en el Tecnológico de Antioquia. Propuesta de un modelo. Ellas están mediadas por instrumentos, están mediadas por técnicas diferentes. El objetivo número 1 tiene una técnica que es diseño documental. El objetivo número 2 tiene una técnica que es de IAP, investigación-acción. Y el objetivo número 3 tiene una técnica que es el sondeo de opinión. Entonces, esas 3 técnicas, cada una tiene sistematización distinta. Y por sistematización distinta, quiere decir que cada una se observa de forma independiente. ¿Cómo ellas saben que en el objetivo 1 lo tienen totalmente listo? Ellas lo saben es porque han podido evidenciar que toda la información que lograron recapitular les va a poder responder la intencionalidad del objetivo específico número 1 en sus respectivas categorías y subcategorías. Es decir, me es suficiente a mí con esos productos que tengo del objetivo número 1 poder responderlo y saciarlo totalmente, saciarlo. Si ellas se responden a sí mismas, sí, avanzan. Si no, se quedan. O también pueden avanzar explicando por qué entonces lo que pretendían encontrar no lo podían encontrar. A mi juicio, pueden avanzar. ¿Por qué? Porque lograron hacer una revisión holística de todo lo que era posible hallar en ese primer objetivo específico. Para el objetivo específico, para el equipo de investigación sobre indígena, la pregunta sobre si con un solo informante o con 2, y la pregunta sobre si lo que les dijo ese informante es suficiente para poder abordar el trabajo de investigación, pues en este caso tienen que mirar en las fichas de entrevista si toda la información que esos informantes les han dado, les es suficiente para poderse responder los objetivos específicos. Voy a llegar a una hipótesis. No, no es suficiente. ¿Qué hará entonces ese equipo de investigación indígena? Pues una opción de solución es que se basen más en lo documental para poder apoyar lo que no encuentren en la entrevista. Y viene la pregunta, ¿por qué? Y aquí también les sirve al equipo que está trabajando en Santa Elena. Y entonces yo me apoyo en informe documental para soportar o para darle más peso a mi investigación. Entonces yo les diría que la razón se debe a que como no, espera un momentico, como no he podido hacer un suficiente registro, como no he podido hacer un suficiente registro de información, como no he podido hallar una suficiente información, como los informantes no me han podido dar más información y son muy escuetos, son muy cortos a la hora de hablar, como lo que yo estaba buscando era más, pero no he encontrado más, sino que ha sido muy limitado lo que he encontrado. Entonces, en el camino, ojo pues, en el camino tengo la posibilidad de redefinir categorías o redefinir el objetivo específico, pero preferiblemente no. Lo que hago es entonces redefinir alcance
mediado por nueva información conseguida mediada por otra técnica distinta. ¿Cómo puede ser la documental? El peor escenario sería, y cuando digo peor no significa mal, o sea, el escenario menos deseable es explicar el por qué no se pudo alcanzar la información que se deseaba alcanzar, fruto de las contingencias propias de campo. Eso aplica para el grupo indígena, pero también aplica para el grupo de Santa Elena, pero también aplica para el grupo de masculinidades, quienes son grupos que están mediados por lo que un informante externo les quiera dar a ustedes como información. Entonces están condicionadas. Y ese condicionamiento hace que ustedes estén limitadas a poder alcanzar más información. ¿La pueden alcanzar? Sí, pero están muy condicionadas. Bueno, esto nos lleva entonces, esa saturación nos lleva al tercer tema. Se llama triangulación. La triangulación, se las voy a mostrar, es el ejercicio que les debe permitir a ustedes entonces empezar a cerrar el proyecto de investigación que están haciendo. ¿Por qué? Porque efectivamente, como les he manifestado, es el paso previo o es el momento previo a la escritura. La triangulación es un ejercicio de carácter hermenéutico. Wilfer, no es que nosotros en nuestra investigación estamos haciendo una investigación de día. No me refiero a eso. Me refiero a que el ejercicio de triangular es un ejercicio de inferencias. La palabra inferir o el ejercicio cognoscitivo de inferir es un ejercicio de carácter intelectual que implica hacer una reflexión a partir de lo que encuentro, que quizás no tenga toda la evidencia concreta para hablar en términos de descripción del fenómeno, pero sí me puede dar elementos suficientes para reflexionar sobre si lo que estoy encontrando me permite hacer una explicación suficiente sobre cada fenómeno. Entonces, cuando ahondamos o cuando ingresamos al universo de la triangulación, estamos ingresando al universo de poder hacer un tratamiento, un cruce dialéctico entre la información que he obtenido, entre las técnicas que apliqué, entre la estrategia transversal o las estrategias que utilicé, entre los estamentos o poblaciones con las cuales estuve, entre la teoría que tengo y mi percepción o mi forma de comprensión de esa teoría. Entonces, recuerde que al ser cualitativo, aquí no estamos hablando en términos de verdades absolutas, estamos hablando en términos de formas de ver los fenómenos. Si entramos entonces, tenemos que ver la triangulación en términos de varios momentos. Eso aplica para todas, pero vuelvo y lo digo de forma diferenciada. Cuando hablamos de el equipo de indígena, pues efectivamente este equipo indígena tiene una sola técnica, que son las técnicas de la investigación a profundidad, la entrevista a profundidad, mediada por la estrategia de la diseño narrativo, donde efectivamente lo que hacen es hacer un seguimiento a todo lo que diga el autor. Pero como les estoy diciendo que tengan una opción B o un plan B, estoy diciendo enriquezcanlo a partir del diseño documental. Cuando estoy hablando de masculinidades, ellas tienen 2, 3 técnicas que pueden aplicar claramente. Y entonces también les estoy diciendo que en el ejercicio tienen la bondad de que si un sujeto no les da suficiente información, pueden apoyarse en otro sujeto distinto. De todas maneras, eso no excluye que se apoyen en documentos teóricos que les permitan soportar esas ideas de los autores. Si estamos hablando del grupo de Santa Elena, pues tienen efectivamente la posibilidad de tener varios informantes
o varia población. Ellos tienen la población de profesoras, la población de niños y niñas, la población de madres de familia. Y esto es muy importante porque tienen entonces varios estamentos o poblaciones que van a poder triangular su percepción sobre el mismo fenómeno. Así, estos autores o esta población, estos estamentos, no les esté dando la información suficiente que ustedes esperaban alcanzar. Entonces, ustedes pueden, la información que ustedes tienen, perdón, la información que ustedes tienen, ustedes la pueden triangular por cada estamento, o sea, por cada población. La pueden triangular entre todos los estamentos investigados. ¿Qué me dijeron padres? ¿Qué me dijeron las madres de familia? ¿Qué me dijeron los niños? ¿Qué me dijeron los docentes? Entonces usted triangula la información. En el caso, por ejemplo, del modelo de diseño de prevención de las violencias sexuales, ¿qué dijo una profesora en comparación de lo que dijo un estudiante? ¿Qué dijo un estudiante en comparación de lo que dijo la parte administrativa de la institución? Cada percepción es importante, cada proceso es importante. Por eso es importante triangular, que en última es un ejercicio de contraste. De igual forma, triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos. La técnica de la entrevista, cómo la contrasto, los resultados allí obtenidos con la técnica del taller. O en el caso, por ejemplo, de el trabajo de campo obtenido en el objetivo específico número 2, cómo lo contrasto con el trabajo de campo obtenido en el objetivo número 3. O en el trabajo indígena, cómo contrasto lo que me dijo un sujeto versus lo que me dijo el otro sujeto. O el peor escenario, yo solamente tengo un solo informante. Cuando digo peor escenario no significa que sea malo, significa que es el escenario que se me dio en las condiciones que no esperaba. Entonces, no me salieron dos informantes, sino uno solo. Es malo, hubiera sido deseable más, pero solamente tengo un solo informante. Entonces hago un ejercicio de narrativa que me permitirá soportar cualitativamente la profundidad de mi estudio. ¿Es malo definitivamente? No, no es malo. Pero sí tengo que hacerlo de una forma bien ligada a la metodicidad, a ser metódico con el ejercicio. Criterios de triangulación, la pertinencia y la relevancia. Otro criterio, fichas de contenido. O sea, voy a triangular soportado en todo lo que sistematicé en las fichas de contenido. Entonces tengo el resultado de la ficha de contenido que les mostré ahorita en el ejemplo que tenía, y en este resultado de fichas de contenido, yo miro entonces las entrevistas que le hice, por ejemplo, a los estamentos. Cuando digo estamentos, me refiero, por ejemplo, a la población puntual. La población. Entonces yo digo, entrevisté a padres de familia, a docentes y a niños. Esos son estamentos. Entrevisté a este indígena guayú, entrevisté a este otro indígena guayú, a este otro indígena, se me olvidó, los entrevisté a ambos, entonces son estamentos distintos. O en el otro caso, por ejemplo, masculinidades, entrevisté a un sujeto número 1, entrevisté al sujeto número 2, entrevisté al sujeto número 3. Son estamentos, así sean sujetos de las mismas condiciones. En este caso, para esta investigación, se me convierten en estamentos diferentes. Bien, cuando vamos a triangular la información de acuerdo a los estamentos, yo empiezo con un ejercicio de coincidencias y divergencias. Por eso todo el tiempo les he hablado a ustedes en términos de contraste de lo que opina el uno con relación a lo que opina el otro. Por eso uno tiene que mirar en qué coinciden o en qué ya no coinciden, en qué son divergentes uno de los otros. En el caso del equipo de masculinidades, tengo el sujeto número 1 versus el sujeto número 2. ¿En qué están coincidiendo frente a sus opiniones? ¿En qué difieren? ¿En qué son divergentes uno del otro? Y entonces yo empiezo a hacer un ejercicio donde saco conclusiones en torno a lo que la primera subcategoría me está pidiendo. Luego conclusiones en torno a lo que me pide la segunda subcategoría.
Luego ambas conclusiones, tanto de la primera subcategoría como de la segunda subcategoría, me van a ser material para poder responder la pregunta que me soporta la categoría de investigación. Entonces, yo empiezo a comparar, es un ejercicio riguroso, comparativo, que es muy en prosa. En prosa significa el poder desarrollar la capacidad escritural, el poder describir con palabras todo lo que vaya encontrando, el poder exprimir al máximo todas las coincidencias y todas las divergencias que vaya hallando entre sujeto 1, entre sujeto 2, entre sujeto 3, entre sujeto 4. Y allí yo voy escribiendo con mis palabras y voy sacando entrecomillado lo que esos sujetos me fueron diciendo, que me soporten mis palabras, pero también voy soportándome en teoría que me permita dar cuenta de las explicaciones que yo con mis palabras estoy haciendo. Entonces voy trayendo teoría. Entonces, todo el tiempo les he hablado de un trenzado. Ese trenzado que se va haciendo es un trabajo escritural en prosa, que voy haciendo por subcategorías, termino esta subcategoría, luego trenzo la otra subcategoría, material que me va a permitir a mí trenzar la respuesta a la pregunta de la categoría, material que me va a permitir a mí trenzar la respuesta al objetivo específico número 1. Bien, este es el primer contraste entre lo que se llama estamentos. Un estamento en este caso viene siendo la población con la cual interactué. Hay también triangulación entre fuentes de información. Cuando hablamos de fuentes de información, de acuerdo al tipo de diseño, en este caso el tipo de diseño del grupo de indígenas fue las narrativas, mediados con una sola técnica, que fue la técnica de la entrevista a profundidad, pero que como les estoy diciendo, si no obtuvieron suficiente información o información que ustedes en el ejercicio de saturación dijeran, me es suficiente con esto, entonces la sugerencia que les di a ustedes como equipo es busquen fuente documental que les pueda servir para soportar mejor el ejercicio que están haciendo. Entonces, de todas maneras, fuentes de información que son, de acuerdo al tipo de diseño que hayan establecido, son las técnicas que utilizaron para recolectar la información en campo. En el caso, por ejemplo, de la investigación en Santa Elena, ¿cuáles fueron las técnicas? El trabajo con grupos. Entonces establecieron un taller con los niños y las niñas, la entrevista con profesores, profesoras y la entrevista con madres de familia. ¿Cuántas técnicas tienen? 2 técnicas, pero 3 momentos distintos. Vale, entonces son fuentes de información. Entonces pueden triangular el resultado obtenido en esas fuentes de información. Entonces, frente a las primeras subcategorías, yo contrasto lo que me dijeron las profesoras frente a lo que me dijeron los niños o lo que yo vi que los niños me arrojaron frente a lo que me dice la madre de familia. Empiezo a encontrar información. No me es suficiente, entonces busco fuente documental. Así yo haya hallado un solo detalle, ese solo detalle me da para hablar mucho desde la fuente documental. ¿Y por qué me da para hablar mucho? Porque es encontrar toda esa serie de coincidencias, divergencias sobre la temática. Y allí yo empiezo ese trenzado en prosa sobre la subcategoría, sobre la otra subcategoría, y entonces me va a permitir encontrar más información que aúne la respuesta a las preguntas que están soportadas en las categorías y en las subcategorías. Bien, cuando hablamos entonces de triangulación de marco teórico, significa que yo empiezo a encontrar en la teoría la información relevante o la información suficiente que me debe permitir a mí efectivamente dar respuesta conceptual a la temática. Porque es que todo el tiempo yo me he remitido a la respuesta priorística, a priori, antes de, o a la respuesta contextual, es decir, al contexto, que me dijo la madre de familia, que me dijo el estudiante, que me dijo. O sea, yo me he remitido a respuestas a priori con base en un marco teórico que yo tenía previo, o la respuesta contextual con base en lo que me dijo la población, o mis inferencias, lo que yo creo sobre el tema. Bien, ahora
el marco conceptual me debe permitir a mí ser el faro que me ilumine el trabajo que estoy haciendo de investigación. Y como es el faro que me ilumine el trabajo de investigación, significa que yo debo enriquecer ese trenzado. Entonces, encuéntrese que en este momento, cada categoría y cada subcategoría de investigación, entonces, es respectivamente la que efectivamente debe permitir, pero estoy volviendo a la cámara, que todos nos podamos visualizar nuevamente, es la que me debe permitir a mí observar, es la que me debe permitir a mí observar con detenimiento todo lo que yo debo encontrar. ¿Dónde lo debo encontrar? Tanto en el informante, en la calidad de los informantes, la diversidad de los informantes, en el resultado de cada técnica, de acuerdo a lo que se estaba buscando en cada técnica, o en la que la teoría me está diciendo, y entonces yo contrasto con la teoría. Y entonces yo ya tengo la información suficiente para el desarrollo del objetivo específico número 1. ¿De dónde me salió esa información? De lo que estaba buscando en cada categoría y en cada subcategoría. Con eso ya empiezo todo un ejercicio de carácter escritural. Ese ejercicio de carácter escritural, un consejo, llévenlo a capítulos de investigación. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el resultado del proyecto de investigación, el consejo que les doy es: hagan un documento que tenga una introducción suficiente, una presentación, una introducción, unos antecedentes previos. ¿Esos antecedentes de dónde los van a sacar? Del semestre pasado, cuando hicieron un marco teórico. Marco teórico que les permitió entonces ejecutar su investigación este semestre. Traigan ese material. Aquí ese material se va a llamar antecedentes previos o antecedentes de la investigación. Bien. Hay un capítulo que hicieron de planteamiento del problema en el anteproyecto. Tráiganlo también. Ese capítulo es planteamiento del problema, netamente. Hay un capítulo que hicieron en anteproyecto que se llamaba diseño metodológico. Traigan ese capítulo de diseño metodológico. Ese capítulo se llama tal cual, metodología o diseño metodológico. Y en ese diseño metodológico, efectivamente, ustedes denotan todos los elementos que se requieren para un diseño metodológico, de forma explícita y amplia. También cuentan cómo la investigación les pudo haber cambiado en un momento dado y cómo ese cambio que tuvieron de la investigación lo fueron adecuando conforme a las circunstancias. Ahora bien, arranca un capítulo que se llama ¿cómo se llama la investigación? ¿Cómo se llama el primer objetivo específico? Entonces, el primer objetivo específico se va a llamar tal cual, perdón, el capítulo se va a llamar tal cual como estaban buscando que se llamara según el objetivo específico. Y los subcapítulos se van a llamar como se llamaban las categorías y cómo se llamaban las subcategorías. El material de triangulación y de sistematización de las fichas de contenido, ustedes los van a utilizar, ahí sí utilizo el término cotidiano, copy-paste, y lo van a pegar. ¿Por qué? Porque uno parte del supuesto de que allá lo trabajaron en ficha de contenido entrecomillado, o trabajaron la ficha de contenido depurada de acuerdo a lo que estaban buscando de forma explícita. Y en la triangulación empezaron a trabajar el tema de lo escritural. Empezaron a trenzar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ya en la escritura de ese capítulo? Copy-paste. Es decir, traer lo que triangularon de allá, traerlo para el documento final. Por eso es que no se les está colocando más trabajo. Por eso el ejercicio metódico y riguroso consiste en tratar cada momento con el rigor que se quiere y al final simplemente ya
hacer una estructuración del documento final. Cuando ustedes entonces trabajen ese primer capítulo, que es del primer objetivo específico, traten de cerrarlo satisfaciendo la respuesta al objetivo específico número 1. Lo mismo ocurrirá con el objetivo específico 2, con el objetivo específico 3, y si tienen más, pues con los que sigan. Con eso, cada objetivo se va a denominar capítulo de investigación. Entonces, por tanto, cada capítulo tendrá el nombre puntual de su objetivo específico. Harán también un capítulo correspondiente al objetivo general. Porque a veces es mejor que ese no sea las conclusiones, porque a lo mejor hay mucho que desarrollar de las conclusiones de cada objetivo específico. Y al desarrollar las conclusiones de cada objetivo específico en ese capítulo final, ustedes tendrán entonces la hilación de todas las respuestas obtenidas en cada capítulo. Hilación de respuestas que se me convierten a mí en capítulo final. Y por último, las conclusiones, que son las ideas centrales obtenidas o reflexiones que yo haga de lo que encontré en cada capítulo. Para que al final entonces aparezca la bibliografía, como también aparezca los anexos del tratamiento de la información. ¿Cuáles son los anexos del tratamiento de la información? Todo aquel instrumento que me sirvió para poder desarrollar trabajo de campo, para desarrollar la sistematización, para desarrollar la triangulación, todo aquel instrumento que yo me inventé o que retomé de algún sitio y que me sirvió para hacer el tratamiento de la información. Lo coloco en anexos. Bien, ahí estamos hablando en términos de que ese es el trabajo de grado. Pero hay un producto anexo que se pide siempre y es el artículo. Y entonces por artículo lo vamos a entender como un resumen sintético en normas APA de 15 páginas, incluyendo bibliografía, o sea que en total vienen siendo como 12 páginas escritas del documento. Es decir, de forma muy minuta, de forma muy precisa, contar, en pocas palabras, antecedentes, dice en planteamiento del problema, diseño metodológico, resultados por cada objetivo, conclusiones generales, bibliografía. Entonces, obsérvese que si hablamos de normas APA, Tiny Roman, doble espacio, con los espacios que se piden 2.5 en normas APA, eso se me va a mí en palabras muy concretas, una síntesis muy puntual de lo que yo estoy buscando. Conclusión final, ese artículo es para presentárselo a los pares evaluadores del trabajo de grado, quienes van a dar su concepto final sobre el resultado final que usted logró hacer de su trabajo de grado. Bien, esto entonces se los he explicado porque me interesa sobre todo el poderles dar a entender que el ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio que es de rigor, que es un ejercicio que, por eso yo les decía a ustedes, no añoren mucho, háganlo. Y es una analogía que voy a colocar, permítame la analogía para poder cerrar mi explicación. Es preferible a veces uno tener una relación muy bonita con alguien, pero que el tiempo que uno estuvo con esa persona haya sido muy bonito, a uno tener una relación con alguien durante 15, 20 años, tormentosa, dolorosa, agobiante. Y fueron 15 años agobiantes de la vida de uno. Entonces es mejor tenerla cortica, pero una relación divina, una relación hermosa, una relación llenadora, una relación satisfactoria. La analogía me está queriendo decir a mí que yo prefiero tener un proyecto de investigación sin grandes pretensiones, sin grandes alcances, sino que sea pequeño, pero grandes impactos. O sea, o con rigor o con un tratamiento muy puntual, pero pequeño. No tiene que usted desear grandes cambios sociales,
grandes, no, hágalo pequeño. Pueden ser pocas páginas, pero bien hecho, riguroso. Un tratamiento de la información también bien hecha, una búsqueda teórica bien hecha. Ese es el objetivo de hacer investigación. Que el que vaya a leer posteriormente el resultado se sienta satisfactorio, se sienta satisfecho con lo obtenido por lo que leyó. Ese es el objetivo de investigar.